salir. Pero con sentidiño también, ¿eh? Bueno, enfermedades inflamatorias del tejido conectivo, capítulo muy importante. Venga, sí que vamos 5 minutos antes. Capítulo muy importante, sobre todo el 5 y el 6, muy importantes, son capítulos muy rentables y todos los años caen preguntas. El lupus lo preguntan todo. Etiología desconocida, mucho más frecuente en mujeres jóvenes, sobre todo de raza negra. Relación con el C4-AQ0, con el HLA C4-AQ0. A nivel ambiental, con luz ultravioleta, con los déficits y los factores iniciales del complemento de C2 a C4, como vemos después, de C5 a C9, predisponen para infecciones por gonococo y alteraciones en el sistema inmune. El sistema inmune está totalmente alterado y funciona mal. Anatomía patológica del lupus, pues no hay datos histológicos específicos. Podemos ver los cuerpos hematosilínicos, las células del lupus y a nivel de las lesiones cutáneas, si las analizamos con microscopía óptica, vamos a ver una degeneración vacular de las capas basales de la epidermis, típicamente, y si cogemos y hacemos una biopsia de una piel sana, no expuesta al sol, y la analizamos con inmunofluorescencia, podemos ver una banda lúpica positiva que es bastante específico y tiene relación con la actividad. Todos los pacientes con lupus, o sea, todos el 100% tienen lesiones renales a nivel anatomopatológico, pero solo la mitad van a tener clínica, desde una glomerulonephritis mesangial a una proliferativa difusa, que es la más frecuente y la más grave. A nivel clínico, lo inespecífico, manifestaciones generales, totalmente inespecíficos. La forma más frecuente de inicio y la manifestación más frecuente es la forma de artromialgias y artritis. Y la artritis es no erosiva, artritis reumatoide erosiva, la del lupus es no erosiva y se afecta sobre todo las manos. Y acordaos, el líquido inflamatorio de los pacientes con lupus, con artritis reumatoide y con virus B va a tener el complemento disminuido. Como son pacientes con tratamientos corticoides durante toda la vida, podemos tener necrosis vasculares y miopatías. A nivel neurológico, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico pueden estar afectados de cualquier manera. Lo más frecuente, en forma de disfunción cognitiva leve. En la artritis reumatoide, en forma de síndrome del túnel del carpo. Enfermedades reumáticas, el lupus es una artritis no erosiva. La piel, lesiones específicas muy importantes porque nos las pueden preguntar por imágenes. No dejan cicatriz el lupus cutáneo agudo y el lupus cutáneo subagudo. El lupus cutáneo agudo, un ras eritematoso fotosensible en alas de mariposa. La mujer que va a la playa y viene a la consulta porque le ha salido este ras. No deja cicatriz. Lupus cutáneo subagudo, anti-RO, acordaros, que también aparecía en el lupus neonatal. No suelen tener afectado el lupus cutáneo subagudo, o sea, no suelen tener afectación renal ni afectación neurológica, y las lesiones no dejan cicatriz. Aparecen en áreas fotoexpuestas y vamos a ver dos formas. Una forma papuloescamosa o psoriasiforme y una forma anular policíclica. Y el lupus cutáneo crónico, este sí que deja cicatriz cuando cura. Vamos a tener un lupus discoide, un lupus profundo o paniculitis lúpica y el lupus discoide hipertrófico. Fijaros las lesiones en la pared nasal que dejan cicatriz y la paniculitis lúpica, el lupus profundo, que cuando cura con atrofia dejando cicatriz. El lupus cutáneo subagudo, anticuerpos, anti-RO. En el lupus neonatal, anticuerpos, anti-RO. El más específico del lupus, anti-SM. Del CRES, centrómero. Por drogas, antihistona. Anti-HO1, polimiositis con enfermedad pulmonar intersticial. Enferma de 32 años, que tras una exposición solar le aparecen unas lesiones que nos las describe y que le ocasionan molestias. ¿Cómo nos van a preguntar este año? Enferma de 32 años, que tras una exposición solar viene a la consulta con estas lesiones. Forma psoriasiforme o anular policíclica, sospechamos un lupus eritematoso cutáneo subagudo anti-RO. Una afectación renal, una afectación neurológica. A nivel neurológico, el lupus puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Lo más frecuente, la disfunción psíquica o cognitiva leve. A nivel pulmonar, lo más frecuente, la infección pulmonar es la lesión pulmonar más frecuente y es la causa más frecuente de infiltrados pulmonares en el lupus. Acordaros, la pleuritis del lupus, glucosa normal, la pleuritis de la artritis reumatoide, glucosa muy baja, 10-15 miligramos de cilitro. A nivel cardíaco, se pueden afectar todas las capas del corazón. La endocarditis tiene un nombre propio, que es la endocarditis de Lehmann-Sachs. El anticuerpo antifosfolipídico, como vemos después en el síndrome antifosfolipídico, que es bastante importante, y la alteración renal más frecuente del lupus es la proteinuria persistente. El 100% de los pacientes tienen lesión en la anatomía patológica, pero solo la mitad van a tener clínica. La más grave, la proliferativa difusa, acordaros. ¿Qué factores predisponen a tener una nefritis grave? Las anomalías persistentes en el sedimento urinario, los títulos elevados de antidNA de doble cadena, la banda lúpica y la hipocomplementemia. Acordaros que el anti-RO no aumenta el riesgo de nefritis y el anti-LA bajo riesgo de nefritis. A nivel hematológico, lo más frecuente, la anemia de los trastornos crónicos. La que nos preguntan en el MIT, ¿y qué es criterio diagnóstico? ¿Y qué es poco frecuente? La anemia hemolítica. El síndrome de Evans es la asociación de anemia hemolítica acompañada de trombopenia o neutropenia inmunes. En el FELTI teníamos neutropenia y con susceptibilidad a infecciones, sobre todo de la piel. En el lupus vamos a tener linfopenia, no suelen tener susceptibilidad a infecciones y no suele requerir tratamiento. Si una enferma con lupus presenta un infiltrado pulmonar, lo más probable es que se trate de una infección pulmonar. Es la causa más frecuente de infección pulmonar. Chica joven de 18 años con irregularidades menstruales, con edemas manifiestos, con tensiones de 14,9. Análisis muestran fallo renal con proteinuria en rango nefrótico, hematuria con cilindros.
C3 de 58, fracción C4 menos de 5, con ANAS positivos, que le damos un ciclo de esteroides y persiste la hipocomplementemia. Estamos ante una glomerulonefritis focal y segmentaria asociada a un lupus eritematoso, factor de riesgo. Mujer de 25 años que presenta un cuadro de 2 meses de evolución de artritis simétrica en las manos, erupción fotosensible, hipertensión arterial, febrícula y además tiene ANAS positivos y anti-DNA negativo positivo e hipocomplementemia. O sea, datos de riesgo de nefritis. ¿Cuál de las siguientes pruebas aportaría información más relevante para el manejo de este caso? O sea, nos interesa saber cómo está el riñón, porque es lo más relevante, porque si estamos en una proliferativa difusa, pues hay que tratar enérgicamente al paciente, porque si no le puede llevar al fallo renal. Entonces pedimos un sistemático de orina. Manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones oculares muy poco importantes, lo más importante es la vasculitis retinal, pero es muy raro. Y a nivel hematológico, la anemia de los trastornos crónicos, la linfopenia, que no requiere tratamiento, y el síndrome antifosfolipídico, muy importante. O sea, suelen ser mujeres jóvenes con fenómenos trombóticos, con abortos de repetición, con accidentes cerebrovasculares. Esa clínica es rarísima en la gente joven y tenéis que sospechar que estamos ante un síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, pedimos anticuerpos, anticardiolipina, para ver si son positivos o no. Pacientes, acordaros, que tienen anticuerpos pero no tienen clínica, no tienen enfermedad, por lo tanto no hay que tratarlos. O sea, si tenemos anticuerpos sin clínica, no hay que tratar al paciente. Si tenemos anticuerpos con fenómenos trombóticos, hay que anticoagular al paciente. Entonces hace con Sintrom, o sea, con warfarina, a dosis elevadas, asociando esa primera semana hasta que estamos en rango de Sintrom, heparina de bajo peso molecular. Muy importante el tratamiento de las embarazadas con antecedentes de abortos, heparina y aspirina, y embarazadas sin antecedentes de abortos, damos solo aspirina. Los rangos que hay que conseguir, pacientes que han tenido al menos un episodio de trombosis venosa, el rango de INR entre 2 y 2,5, y si han tenido trombosis de repetición, trombosis arteriales o accidentes en el sistema nervioso central, el rango mucho más alto, entre 3 y 3,5. Mujer joven con anticuerpos anticardiolipina y antecedentes de 3 abortos. El embarazo actual transcurre con normalidad. Tratamiento: embarazada con antecedentes de abortos, heparina y aspirina. Embarazada sin antecedentes de abortos, solo aspirina. Tratamiento del síndrome antifosfolipídico: la anticoagulación manteniendo un INR alto es el tratamiento de elección en pacientes que han tenido fenómenos trombóticos. Mujer joven sin factores de riesgo cardiovascular, con historia de una muerte fetal de 20 semanas que presenta un infarto de la cerebral media derecha. Mujer joven con accidente cerebrovascular, tenéis que sospechar en el MIR o un síndrome antifosfolipídico, también podría ser un Takayasu. La exploración física nos dicen que tiene libido reticular, es una lesión cutánea inespecífica de la piel que puede ser del lupus, y un alargamiento del TTPA, o sea, VDRL falsamente positivo y alargamiento del TTPA. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un síndrome antifosfolipídico. Mujer de 25 años con antecedentes de ras cutáneo tras exposición solar y poliartritis ocasionales, o sea, mujer joven con un ras cutáneo que no les deja cicatriz, con una poliartritis, tenéis que sospechar un lupus, en articulaciones, que se controla con antiinflamatorios no esteroideos y que tiene clínica general, debilidad generalizada y palidez. En la analítica destaca una hemoglobina de 7, una anemia importante, volumen corporal medio de 108, tiene LDH elevada y una aptoglobina indetectable. Tenemos que, ¿cuál de las siguientes determinaciones debe realizarse en primer lugar? Estamos ante una anemia, debemos saber si es hemolítica o no, test de Coombs directo, LDH elevada, aptoglobina indetectable. Resumiendo la clínica del lupus, mucho más frecuente en mujeres, sobre todo mujeres jóvenes de raza negra. La clínica general, totalmente inespecífico, nos ayuda poco al diagnóstico. Forma más frecuente de inicio, en forma de artromialgias y artritis. A nivel hematológico, lo más frecuente, la anemia de los trastornos crónicos, es criterio diagnóstico, y la que nos preguntan en el MIR, la anemia hemolítica, síndrome de Evans, anemia hemolítica más linfopenia, trombopenia, autoinmunes. A nivel cutáneo, muy características, la forma aguda, subaguda y crónica. No dejan cicatriz, la aguda y la subaguda. El ras malar cura sin dejar cicatriz. La forma psoriasiforme o anular policíclica de la forma subaguda, anticuerpo, anti-RO, no afectación renal, no afectación neurológica, y la forma crónica, el lupus discoide hipertrófico y la paniculitis lúpica, lupus profundo, que sí que dejan cicatriz. A nivel neurológico, cualquier parte del sistema nervioso se puede afectar, lo más frecuente la disfunción psíquica leve. A nivel pleuropulmonar, lo más frecuente la infección pulmonar, que es la causa más frecuente de infiltrados. Derrame pleural, glucosa normal, en la artritis reumatoide, glucosa muy baja. A nivel renal, el 100% tiene lesiones en anatomía patológica, solo la mitad van a tener clínica en forma de proteinuria persistente, y menos importantes las digestivas y cardiovasculares. En la analítica que vamos a ver, más frecuentemente, anemia de trastornos crónicos en el 85% de los pacientes, pero no más específica, pero la que nos preguntan en el MIR y que es criterio diagnóstico es la anemia hemolítica. Anticuerpos, los más frecuentes, los anti-DNA de cadena simple. Los anti-DNA de doble cadena son muy específicos y tienen relación con la nefritis y una actividad clínica. Los más específicos del lupus son los anti-SM, los antihistonas por drogas, los anti-RNP, sobre todo en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Los anti-RO y anti-LA se van a ver en el Sjögren, y el anti-RO lo vamos a ver también en el lupus neonatal y en el lupus cutáneo subagudo. Y el anti-LA se asocia con bajo riesgo de nefritis. Anticuerpos, los ANAS aparecen en el 95% de los pacientes, los anti-SM son específicos, o sea, son los más específicos, los antihistonas por drogas, los anti-RO se relacionan con la presencia de bloqueo cardíaco congénito en los hijos de madres afectas. Los antifosfolipídicos no están siempre presentes y se relacionan con la actividad de la enfermedad. En relación con los test de laboratorio de inmunología,
Los ANAS son útiles en el proceso diagnóstico. En ausencia de clínica, los anticardiolipina no son diagnósticos de un síndrome antifosfolipídico. Los ANAS negativos no nos permiten descartar un lupus. Acordaos que hay un 5% de pacientes con lupus con ANAS negativos. La determinación periódica de los anti-DNA y los niveles de complemento son útiles en el seguimiento de la actividad. Y la presencia de anti-RO no es diagnóstico de Sjögren, pues aparece en el lupus cutáneo subagudo y en el lupus neonatal. Diagnóstico del lupus, nos lo tenemos que saber porque lo preguntan. 4 o más criterios diagnósticos. Solo con los ANAS no hacemos diagnóstico del lupus. Es preciso 4 o más. Las erupciones, la erupción malar, la erupción discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales o nasofaringias, la artritis no erosiva, la serositis en forma de pleuritis con glucosa normal y pericarditis, la enfermedad renal, proteinuria persistente y cilindros celulares, la enfermedad neurológica, convulsiones y psicosis, la enfermedad hematológica, la anemia hemolítica, sitio de diagnóstico, la leucopenia, linfopenia y trombopenia, trastornos inmunológicos, las células del lupus, el anti-D negativo positivo, el anti-SM, el VDRL falsamente positivo y los anticuerpos antinucleares. 4 o más. Para acordaros, hematológica, o sea, hoy un safari, las hematológicas, la anemia hemolítica, la trombopenia, linfopenia, las úlceras orales nasofaringias, las neurológicas, convulsiones, psicosis, la serositis, pleuritis, pericarditis, la artritis no erosiva, la fotosensibilidad, el RAS malar, los ANAS, la alteración renal en forma de proteinuria de cilindros, las inmunológicas, las células del lupus y los anti-DNA. Para acordaros, dibujo, la erupción malar, más típico de mujeres jóvenes, erupción discoide, las úlceras orales, la fotosensibilidad, la artritis no erosiva, los ANAS, las células del lupus, los anti-DNA de doble cadena, el anti-SM, el VDRL falsamente positivo, la serositis, pleuritis, pericarditis, afectación renal en forma de proteinuria y cilindros, la afectación neurológica, convulsiones y psicosis, la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia y la trombopenia. 4 o más criterios para establecer el diagnóstico. Diagnóstico de lupus, no con los ANAS solo, sino 4 o más. Artritis no deformante, fotosensibilidad, leucopenia y pleuritis. El lupus, más frecuente en mujeres jóvenes de raza negra sobre todo. La afectación renal es muy frecuente, o sea, el 100% tienen afectación de anatomía patológica, el 50% tiene clínica. La afectación neuropsiquiátrica del sistema nervioso en toda su extensión. Los ANAS positivos prácticamente en el 100% de los casos. La artritis reumatoide, mujeres entre los 40 y los 60 años. La afectación pleuropulmonar, más frecuente en varones. Y la afectación renal, acordaros, artritis reumatoide de larga evolución, amiloidosis, y artritis reumatoide de corta evolución, toxicidad, farmacología. ¿Cómo está el complemento sérico? Pues suele estar bajo en el lupus, normal en la artritis reumatoide, y el complemento sérico es bajo en el líquido sinovial, en el lupus, en la artritis reumatoide y en el virus B. ¿Tratamiento del lupus? Pues sintomático. Hay que evitar la exposición solar para evitar la fotosensibilidad. Las manifestaciones cutáneas con corticoides tópicos, hay que intentar evitar en estos pacientes con una enfermedad crónica dar corticoides solares de forma prolongada. Si queremos reducir la dosis de corticoides en las manifestaciones cutáneas extensas o solo exclusivamente con manifestación articular, podemos dar antipalúdicos para acordaros el riesgo que tienen de retinopatía. Manifestaciones leves con AINES, la nefropatía lúpica o nada en la mesangial, o corticoides y ciclofosfamida en la proliferativa difusa. Por lo tanto, los corticoides es el tratamiento de base de los pacientes con lupus. Mujer de 42 años, con deterioro de su estado general, edemas malvelares, artritis simétrica en ambos carpos, erupción cutánea en subdanos en la playa, artritis simétrica, erupción cutánea, deterioro de estado general, tenemos que sospechar un lupus, anemia, fallo renal, creatinina de 3,8 y presencia de hematíes y cilindros en el sedimento urinario. Hay que iniciar un tratamiento con esteroides e inmunosupresores, aunque no dispongamos de biopsia renal. ¿Por qué? Porque tenemos un fallo renal ya importante. Como sabemos la biopsia, perdemos el riñón. Entonces, ante situaciones graves, vasculitis retiniana o fallo renal grave, tratamiento agresivo con corticoides e inmunosupresores. Y seguimos después con el diagnóstico. En relación al lupus eritematoso sistémico, mujeres jóvenes, y la biopsia renal es de particular utilidad, dado que el tipo de afectación renal sí que varía con la evolución de la enfermedad. Es frecuente el salto de la mesangial a la proliferativa, de la proliferativa a la proliferativa difusa, acordaros. Señalen cuál de las siguientes manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico no está indicado en los corticoides. En la artritis aislada, podemos tratarlo con AINES o con corticoides tópicos, o se puede tratar también con antipalúdicos. Respecto al tratamiento del lupus eritematoso sistémico, los corticoides a dosis altas y los fármacos citotóxicos en los casos de afectación orgánica severa potencialmente reversible, aún en ausencia de diagnóstico. Los antipalúdicos, control de las formas leves moderadas de la enfermedad, toxicidad retiniana. En los periodos de inactividad se puede prescindir del tratamiento. En los casos de insuficiencia renal terminal se deben recibir tratamiento con diálisis y sí que está indicado el trasplante renal de cadáver. No es una contraindicación. Una parte importante, el lupus y el embarazo. O sea, las mujeres se pueden quedar embarazadas, o sea, la tasa de fertilidad es totalmente normal, pero hay un aumento del riesgo de aborto espontáneo y de muerte intraútero. Por lo tanto, sentido común, si estamos ante una fase de actividad de la enfermedad, pues no es el momento de quedarse embarazada. Pero el lupus, por lo tanto, no es una contraindicación absoluta del embarazo. Durante el embarazo, ¿qué fármacos tenemos que dar? Pues aquellos fármacos que no atraviesan la barrera placentaria, la prednisona o la hidrocortisona. Y la gestación contraindica el tratamiento con inmunosupresores por el daño al feto que pueden ocasionar. Una mujer diagnosticada de lupus, el lupus no es una contraindicación absoluta del embarazo. Tasas de fertilidad normales, lo que está aumentado es el riesgo de muerte intraútero. El lupus neonatal, ¿por qué se produce? Porque anticuerpos anti-RO de la madre atraviesan la barrera placentaria y atacan
el corazón del niño. Entonces, el niño cuando nace con una erupción cutánea muy característica, como veis en la fotografía, y nace con un bloqueo cardíaco completo. ¿Cómo se trata esto? Pues la paciente tiene anticuerpos antirro, damos fármacos que atraviesen la barrera placentaria, la dexametasona y la betametasona, para disminuir y tratar esa miocarditis fetal. El denominado lupus neonatal o el cutáneo subagudo se asocia con el anticuerpo antirro. El lupus inducido por drogas, por fármacos, acordaos, los antihistonas, y al igual que el lupus cutáneo subagudo, es muy raro tener afectación renal y tener afectación del sistema nervioso central. ¿Qué fármacos provocan lupus inducido? Pues sobre todo la procainamida y la hidralacina. Es muy raro tener anti-DNAs y el complemento bajo, y prácticamente todos tienen anticuerpos antihistonas. Producen un cuadro lupus-like, la procainamida, la hidralacida y la clorotiazida. Procura agua clorada. Tratamiento de estos pacientes: retirar el fármaco desencadenante, y si no, controlamos corticoides. Anticuerpos antinucleares, los anti-DNA de doble cadena, actividad con la gonefritis lúpica, los antihistonas, lupus inducido por drogas. No suelen tener anti-DNA de doble cadena positivos. Vamos a la esclerosis sistémica. Aquí lo que predomina sobre todo es la fibrosis de todo. La fibrosis más característicamente de la piel, pero también de los vasos sanguíneos, que va a manifestar la clínica, o sea, esa reabsorción de esas úlceras digitales distales, esa reabsorción de las falanges y esa fibrosis de los órganos. Por tanto, es muy útil en estos casos la capilaroscopia del lecho unguial para ver cómo están esos capilares, si están dilatados o si tenemos pérdida capilar, que implica peor pronóstico. Vamos a ver dos tipos: la forma difusa, que se asocia a la afectación visceral temprana, suele tener un pronóstico malo, y se asocian a los anticuerpos antitopoisomerasa tipo 1. Aquí el reino aparece prácticamente a la vez que la afectación visceral. Y en la forma limitada, el reino suele preceder de años de evolución a la afectación visceral. Los anticuerpos de la forma limitada son los anticuerpos anticentrómero. Etiología desconocida. ¿Cuál es la teoría que está más en boga actualmente? La teoría del microquimerismo, que habíamos dicho en la segunda vuelta, acordaros. Pues a lo mejor durante la vida intraútero, entre gemelos, pues hay cambio de células de un gemelo que pasan a otro, o células de la madre que pasan a uno de los hijos, otras transfusiones sanguíneas prolongadas en algunos pacientes, pues tenemos una especie de reacción de injerto contra huésped. En una esclerosis sistémica progresiva, el peor pronóstico: la afectación pulmonar actualmente. Como no aparecen las opciones, la segunda causa de muerte, y que antiguamente era la primera, es la presencia de insuficiencia renal. Fenómeno de Raynaud, tenéis que relacionarlo siempre con esclerosis sistémica, difusa o limitada, en las preguntas del MIR. Acordaos, es un fenómeno episódico, o sea, vamos a tener una vasoconstricción episódica, palidez al principio, cianosis después, y por esa vasodilatación y ese hiperaflujo vamos a tener un rubor. El Raynaud duele, puede ser primario, que es mucho más frecuente en mujeres, y secundario a múltiples enfermedades, y sobre todo las enfermedades reumatológicas. Va de la mano de la esclerosis sistémica y del síndrome de Crest. Del síndrome de Crest, recordad que la calcinosis, depósitos de calcio en el subcutáneo, no conlleva hipercalcemia, o sea, el calcio en sangre es normal, se asocia con Raynaud, con alteraciones esofágicas de los 2 tercios inferiores, músculo liso, músculo estriado, tercio superior, afectación de la polimiositis y dermatomiositis, se asocian con esclerodactilia y con telangiectasias. Mujer de 50 años con Raynaud, con necrosis isquémica y esclerosis digital, disfagia, afectación de los 2 tercios inferiores del esófago, telangiectasias palmares y signos de hipertrofia ventricular derecha, que sospechamos un síndrome de Crest. Clínica, pues al principio inespecífico. Prácticamente todos los pacientes asocian, acordaros, el Raynaud. En la forma difusa, el Raynaud aparece prácticamente a la vez que la afectación visceral, y en la forma limitada tenemos Raynaud, y años más tarde tenemos la afectación visceral. Va a ser muy característico la afectación cutánea, es la que nos tiene que orientar el diagnóstico. Estamos ante una esclerosis sistémica. Vamos a tener una fase edematosa, aquí los dedos, vamos a tener dedos en salchicha, pero muy diferentes a la entesitis, a la inflamación de los ligamentos, en la inserción de los huesos de las espondiloartropatías. Aquí esta fase edematosa es por edema, por aumento de líquido en el espacio extracelular. Y progresivamente se va resolviendo esta fase edematosa, y vamos a tener una fase indurativa y atrófica. Vamos a tener una disminución de los pliegues de la piel, los dedos van a estar afilados, vamos a tener una mano en garra por ese afilamiento y esa imposibilidad para extender los dedos. A nivel locomotor, muy importante en las radiografías, las reabsorciones óseas. Si vemos una placa y faltan falanges, esclerosis sistémica, y después una artropatía psoriásica. A nivel gastrointestinal, el esófago es el órgano más frecuentemente afectado, es la manifestación visceral más frecuente. 2 tercios inferiores. Tercio proximal, que es músculo estriado, se afecta en la polimiositis. A nivel pulmonar, primera causa de muerte. Antiguamente era la afectación renal, pero por los IECAS, actualmente primera causa de muerte es la afectación pulmonar. Quedaros con las imágenes. Mujer anciana, vamos a tener una microstomía, aumento de los pliegues peribucales, pero disminución de las arrugas en el resto de la cara. Es como si hubiéramos hecho un lifting a la mujer. Úlceras digitales distales, muy características, y fijaros estos dedos afilados, pérdida de falanges distales y imposibilidad para extender la piel por esa piel indurativa y atrófica. Fijaros, placas de esclerosis en la piel y úlceras digitales distales muy características. Depósitos de calcio en el subcutáneo sin hipercalcemia en el síndrome de Crest.
Paciente de 55 años con disnea progresiva y edema en las extremidades que es diagnosticada de esclerosis sistémica. En su evaluación en el momento de la disnea, la gasometría arterial demuestra hipoxia y en la placa de tórax no se ve ninguna afectación. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente? La hipertensión pulmonar. Mujer de 53 años con un episodio de dolor en las manos, con cambios de coloración y aparición de lesiones ulceradas recidivantes en el pulpejo de los dedos. O sea, mujer con enfermedad de Raynaud, con úlceras digitales distales, necesita una esclerosis sistémica. 2 meses antes su tensión era de 110/80, consulta por fallo renal y por una tensión de 190/130. Hinchazón de las manos y cierto endurecimiento, una esclerosis cutánea en los brazos y antebrazos. ¿Qué sospechamos? Una crisis renal en el contexto de una esclerodermia. Fallo renal, hipertensión. Úlceras digitales distales en el contexto de una esclerodermia. Lo más característico que nos tiene que orientar el diagnóstico es la afectación cutánea. Ese engrosamiento como estudio de adelgazamiento de la piel, esas úlceras digitales distales muy características, la calcinosis con calcemias normales, el Raynaud que prácticamente está presente siempre, en las formas difusas a la vez la afectación visceral y en las formas limitadas precede en años a la afectación visceral. A nivel gastrointestinal, el esófago, órgano más frecuentemente afectado, 2/3 inferiores, músculo liso. A nivel locomotor es una artritis no erosiva. Y a nivel pulmonar, mal pronóstico, primera causa de muerte. A nivel renal, muy importante la asociación con la crisis renal de la esclerodermia. Nos van a dar datos de tensiones elevadas, 190/110, y nos van a dar datos de fallo renal. Criterios diagnósticos, la esclerodermia proximal, sobre todo proximal a las metacarpofalángicas. Criterios menores, la fibrosis pulmonar, la resorción digital distal, vamos a ver que faltan falanges, la esclerodactilia, esos dedos afilados, las úlceras digitales y la resorción digital distal. Marcadores inmunológicos específicos. El antitopoisomerasa tipo 1 anti-CD70 de la forma difusa, el anticentrómero de la forma limitada. Tratamiento, pues el fármaco más empleado es la de penicilamina. Los IECAS han mejorado el pronóstico, sobre todo en pacientes que asociaban hipertensión o que tenían crisis renales de la esclerodermia. Por eso la principal causa de muerte actualmente ya no es la renal, sino que es la afectación pulmonar. Y para el Raynaud, pues prevención del frío con medidas físicas, con guantes y con calcio antagonistas. En relación con la esclerosis sistémica, ¿cuál de las siguientes respuestas te parece la correcta? La capilaroscopia ungueal suele mostrar capilares dilatados y tortuosos. Una paciente de 42 años desde hace un año viene notando entumecimiento y cambios de color en las manos generalmente inducidos por el frío. Además, ha notado marcado engrosamiento de la piel, o sea, tenemos un Raynaud, tenemos un marcado engrosamiento de la piel que ocurrió inicialmente en las manos, para luego extenderse a brazos, cara y últimamente en cara anterior del torso. Una esclerosis de distal aproximada desde las metacarpofalángicas, próximamente que va extendiendo. Los anticuerpos, que nos dicen anticuerpo antitopoisomerasa tipo 1 positivo. ¿Qué no corresponde a esta enfermedad? Sí, la hipertensión pulmonar, la esofagitis, la poliartritis y la miocardiopatía. No tenemos hipercalcemia. Depósitos de calcio sí, pero con calcemias normales. Mujer de 42 años de edad que con el frío manifiesta un episodio de Raynaud, palidez seguida de enrojecimiento, refiere a atralgias y tirantez de la piel, tos seca, disnea, crepitantes en las bases pulmonares, que es falso. La aparición de anticuerpos antitopoisomerasa tipo 1 predispone a un aumento de la fibrosis cutánea, no pulmonar. Vamos con la polimiositis y dermatomiositis. Aquí lo que predomina sobre todo es dolor y debilidad de la cintura escapular y cintura pelviana. Es mucho más frecuente en mujeres, salvo la tipo 3 asociada a neoplasias, que es más frecuente en varones ancianos. Y acordaos que la tipo 4 se da en los niños y se asocia con calcificaciones subcutáneas. La clínica: debilidad en la cintura escapular y pelviana, debilidad para subir escaleras, debilidad para coger cosas de los armarios o estantes elevados. Y a nivel cutáneo muy característico, que nos tiene que orientar el diagnóstico: este eritema anielotrópico, este eritema liliáceo en los párpados, asintomático, este edema palpebral asintomático y las pápulas de Gotrón en el dorso de los dedos. Acordaos que el antijuego se asociaba con una polimiositis con afectación pulmonar. Y podemos tener datos de disfagia por afectación del esófago en el tercio proximal, músculo estriado. Edema prioritario asintomático, depósitos de calcio en la tipo 4 asociada con los niños y las telangiectasias periungueales. Enferma de 40 años que presenta en los párpados y alrededor de los mismos lesiones eritematosas, liliáceas que no ocasionan molestias, dermatomiositis. Paciente joven de 45 años con debilidad en la cintura escapular y pelviana, con edema palpebral, con eritema liliáceo palpebral, que sospechamos, además nos dice que tiene las pápulas de Gotrón, una dermatomiositis. Mujer con debilidad en la cintura escapular y pelviana, con CPK elevado, transas elevadas, con potenciales de unidad motora de baja amplitud y polifásicos, acordaos el policía pequeño irritado que fue reclutado precozmente, que en la biopsia vemos la necrosis de las fibras musculares, sospechamos una polimiositis. Si aquí nos dan datos de afectación cutánea o de pápulas de Gotrón, dermatomiositis. ¿Cómo lo diagnosticamos? Aumento de enzimas musculares, CPK aldolasa, cambios en el electromiograma, o sea, el policía pequeño irritado que fue reclutado precozmente. La biopsia muscular nos va a dar datos de necrosis e inflamación y la dermatomiositis con 3 de estos criterios más afectación cutánea. Tratamiento con corticoides o acetoprina. Mujer de 75 años que consulta por lesiones violáceas en las manos y en el cuello junto con debilidad muscular progresiva de 3 meses de evolución. Sospechamos una dermatomiositis, determinación de la aldolasa sérica. Criterios diagnósticos: debilidad muscular proximal y simétrica, enzimas, la CPK, LDH, aldolasa, electromiograma característico,
alteraciones en la biopsia muscular, para la polimiositis los 4, para la dermatomiositis 3 de estos 4 criterios más la erupción cutánea típica, el eritema heliotropo o las pápulas de Gotro. La enfermedad mixta del tejido conectivo, acordaros, es como una esclerosis sistémica, pero que además asocia datos de artritis reumatoide, de lupus, a de otras cosas, pero se parece mucho a la esclerosis, a la esclerodermia. ¿Causa más frecuente de muerte? Pues como la esclerosis sistémica, la hipertensión pulmonar, el fallo pulmonar. Se asocian con los anticuerpos anti-RNP, datos clínicos, edema de manos, Raynaud y acroesclerosis, o sea, igual que una esclerosis sistémica, pero también podemos tener datos de miositis y de sinovitis. Ante un paciente con artritis, disfagia para sólidos, edema de dedos, hasta aquí diríamos, pues esto parece una esclerosis sistémica, y miositis, pues una enfermedad mixta del tejido cognitivo, anticuerpos anti-RNP. Síndrome de Sjögren, acordaos, es el síndrome seco. Aquí lo que predomina es la queratoconjuntivitis seca y la serostomía. Una infiltración masiva de células, sobre todo de linfocitos, acordaos, al igual que en la artritis reumatoide, linfocitos T, CD4 y CD8 que eran los más frecuentes, infiltran las glándulas exocrinas, entonces dependiendo qué glándulas estén afectadas, pues vamos a tener una clínica u otra. Lo más frecuente, la afectación de las glándulas salivares, vamos a tener una serostomía, una lengua de papilada, y vamos a tener una queratoconjuntivitis seca por afectación de la glándula lacrimal, mucho más frecuente en mujeres, puede ser primario, raro y secundario a múltiples enfermedades reumatológicas. Síntomas más frecuentes, la sequedad ocular y la bucal. Afectación extraglandular, muy importante, sobre todo, que lo preguntan, la asociación con y la evolución del Sjögren a pseudolinfoma. Suelen ser de estirpe B y tenemos que sospecharlo cuando persiste el aumento de las glándulas salivares o cuando tenemos una caída muy brusca de los niveles de inmunoglobulinas. Y lo preguntan con caídas bruscas en el factor reumatoide. Entonces, en esos casos tenéis que sospechar que estamos ante un pseudolinfoma. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues la mayor parte de los pacientes son factor reumatoide positivo. ¿Os acordáis que era la enfermedad que tenía factor reumatoide positivo con más frecuencia? O sea, mucho más frecuente que en la artritis reumatoide. Suelen tener anti-Ro positivo y anti-La. Y el diagnóstico de confirmación definitivo se hace con la biopsia de las glándulas salivares menores. ¿Tratamiento? Pues no hay un tratamiento eficaz. Así que el tratamiento es sintomático, con lágrimas artificiales y con nebulizaciones nasales. Queratoconjuntivitis seca, serostomía, serosis cutánea, sequedad cutánea, tos, una tos seca, disnea y dispareunia y prurito. En un paciente con síndrome de Sjögren, la desaparición o el descenso pronunciado en el título del factor reumatoide o en los títulos de las inmunoglobulinas nos tiene que hacer sospechar la existencia de un linfoma asociado. Criterios diagnósticos, síntomas oculares y bucales, los signos oculares con el test de Zimmer patológico o con tinciones en rosa de Bengala donde vemos las úlceras corneales, la biopsia de las glándulas salivares menores y la presencia de factor reumatoide o anticuerpos anti-Ro. En un paciente que consulta por serostomía y seroftalmia, ¿qué no es concordante con un Sjögren primario? Sí, la presencia de anticuerpos anti-Ro, el Zimmer patológico, no las úlceras orales, la tinción corneal con fluoresceína que muestra una queratoconjuntivitis punctata y la biopsia de la glándula salival menor con presencia de cúmulos focales linfoplasmocitarios. Test de laboratorios, la presencia de anticuerpos anti-Ro es diagnóstica del Sjögren, pero también de lupus neonatal y de lupus cutáneo subagudo.